ver, nada más, en los últimos días hubo un hallazgo de cuerpos que colgaban de un puente en Toluca, caray. Nada más en los últimos días, en la última semana, vimos cómo quemaban con 9 personas una nave industrial en la central de abastos en Toluca. Y bueno, igual, nada más en los últimos 7 días, presenciamos una masacre de taxistas en Chilpancingo y luego un bloqueo carretero para pedir la liberación, hágame el favor, de un criminal. Y bueno, pues para cerrar, ayer en Jalisco estalló un coche bomba. Un coche que pasa por una mina terrestre y estalla y mata a 6 personas, trabajadores de la Fiscalía. Esto no es normal. El país está cayéndose a pedazos en materia de seguridad. Las corcholatas, los políticos y los politiqueros podrán decir lo que se les pegue la gana, pero esto no es normal. Es una emergencia nacional. Vamos a hablar del tema. Esto es Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas. Comenzamos. Muy buenas noches, yo soy Luis Cárdenas, estamos en Contracara, ya sabe que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, @LuisCárdenasMX, estoy en Twitter, Facebook, Kwai, en la nueva red de Threads, en donde usted quiera, y por supuesto siga a esta casa, su casa, Heraldo Televisión, en todas las redes sociales. Hay un país en llamas, hay un país que está cayéndose a pedazos en materia de seguridad. Esto no es un tema politiquero. Es un asunto real. Si usted me está viendo en Guerrero, saludos a Guerrero. Si usted me está viendo en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, en Chiapas, en uno de los tantos estados con focos rojos, sabe muy bien de lo que estamos hablando. No es normal que haya estos niveles de inseguridad, de violencia. Pero bueno, pues para el gobierno y para muchos políticos parece que todo esto, pues a final de cuentas es lo de menos, que son exageraciones, que tenemos que acostumbrarnos a vivir entre estos ríos de violencia. Hoy vamos a platicar al respecto del tema, y particularmente por los hechos que se han venido suscitando en los últimos 7 días, de los cuales, por ejemplo, el día de ayer se tocaron en la mañanera. Esta es Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, hablando pues sobre los hechos diversos de violencia en el país. Aquí está el informe de seguridad cerrado hasta el mes de junio. Reducción de 17.9 en la incidencia de los delitos del fuero federal. También aquí se ven los diversos delitos, cuáles están en una reducción y cuáles tuvieron un incremento. Adelante, el homicidio doloso del mes de junio muy claramente se ve a la baja y se trata del mes de junio más bajo de los últimos 6 años. Adelante, el promedio de homicidios continúa, adelante. Y aquí también se ve la baja en la incidencia delictiva con un 17% menos en la comisión de homicidios dolosos. ¿Será? ¿De verdad será verdad? ¿Sí se siente así? Porque lo que se siente pues es totalmente al contrario. Es una gran inseguridad. Le contaba yo hace un momento lo que pasó en Toluca. Lejos de que habían hallado unos cuerpos la semana pasada colgados de algunos puentes, luego llegaron grupos antagónicos en la central de abastos, se agarraron a balazos y terminaron quemándose vivos. Vea esto. Ahí va.
Y para cerrar, lo que sucedió en Jalisco el día de ayer, unas minas terrestres, las mismas que usan en la guerra, fueron utilizadas en una emboscada contra elementos de la Fiscalía de Jalisco, dejando un saldo de 6 personas muertas. Lamentable hecho que ocurrió ayer por la noche en el municipio de Tlajomulco, cerca de la cabecera municipal, en donde la delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajomulco. En un hecho que no habíamos visto antes aquí, con artefactos explosivos improvisados, detonaron 7 de ellos, uno más que afortunadamente no explotó. Dejaron hasta ahora preliminarmente un saldo de 6 fallecidos y 12 personas heridas. Es un acto de terror brutal. Es muy importante entender lo que hay detrás de este terrible hecho. El día de ayer, una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras recibió una denuncia anónima diciéndole que había un punto en donde había presuntamente restos humanos. Esta ciudadana informó a las autoridades que, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos. Bueno, pues vamos a platicar al respecto del tema con expertos después de la pausa. Esto es Contracara. Quiero conocer su opinión. Escríbanos en nuestras redes sociales. Regresamos con mucho más. Bueno, pero para platicar de toda esta violencia, de lo que está ocurriendo en el país, para mí es un honor poder hablar y tener la conversación con Juan Ibarrola. Él es un periodista experto en Fuerzas Armadas, pero también experto en temas de seguridad nacional. Querido Juan, un honor tenerte aquí en Contracara, en Heraldo Televisión. Te mando un abrazote. ¿Cómo estás? Otro para ti, querido Luis, y para todo tu auditorio. Bien, como siempre, agradecido del espacio. Oye, me gustaría que fuera en circunstancias distintas, pero pues por desgracia no lo es. Pareciera una cotidianidad que esto sucede todos los días y que ya nos acostumbramos a un crimen organizado cada vez más violento. Híjole, no es normal esto. En cualquier otro país sería una alerta, una desesperación, pero aquí parece que lo estamos tomando como algo pues ya relativamente normal. Me voy de atrás para adelante. Lo que pasó en Jalisco, un atentado ya fuerte con una mina, una bomba, una mina de tierra le llaman, que ataca a elementos de la Fiscalía de Jalisco, y luego lo que ha estado pasando en Guerrero con esta base social del narco, y aunque dicen que no tiene que ver con el crimen organizado o con los cárteles de la droga, lo que ha pasado en Toluca, por ejemplo, en la central de abastos y estos incendios, pues también nos hablan de una impunidad reinante y de un país francamente incendiado, querido Juan. ¿Cómo empezamos a analizar esto? ¿Por qué continúa? ¿Por qué estamos así? Mira, Luis, yo creo que lo primero importante es entender en dónde o analizar en dónde hay una carencia o una ausencia de autoridad. Y esto creo que ese es el primer punto, es decir, lo podemos estar viendo ahorita en Guerrero, es decir, no ha habido una respuesta real de la gobernadora, la alcalde de Chilpancingo, presuntamente involucrada en una relación de negocios, de corrupción, de excesos con el líder de los ardillos, pero no tenemos esa respuesta. Y luego viene el enfrentamiento de una sociedad o de un grupo social grande para llegar a la capital del estado y prácticamente tomarla. ¿Qué tiene que ver entonces? Crimen, violencia, Luis, importante. Pero creo que la base del problema ahorita es dónde está una autoridad que haga gobernanza, que haga valer las leyes, que utilice la fuerza, el uso de la fuerza legal, fuerza y violencia legal. No lo estamos viendo en muchas partes del país.
porque hay una gran confusión también en el sentido de si utilizo de manera legal la fuerza y la violencia, socialmente cómo voy a ser visto, electoralmente cómo voy a ser visto. Claro. Creo que sí debe de haber ya una alerta muy grande, porque como bien lo mencionas, son muchos puntos del país. Chiapas es uno, donde ya los grupos de autodefensa son los que se proclaman los defensores de la sociedad. Lo vimos en el tema de Michoacán, con la muerte el asesinato de Hipólito Mora. Lo vimos en Tlajomulco el día de ayer con la explosión de una bomba, el incendio en los centrales de abastos de Toluca, los cuerpos que fueron a dejar ahí en Paseo Toyocan, en Toluca, y así muchas partes del país. A ver, la parte interesante entonces es, ¿dónde está la autoridad? Y Luis, y para concluir este primer comentario, claro, no es la autoridad militar, no es la Guardia Nacional, no es la Armada de México, no. Es dónde está la autoridad de gobierno municipal, dónde está la autoridad de gobierno estatal, que no quiere hacerle frente a este tipo de problemas, que en muchas ocasiones, y lo digo con mucha responsabilidad, están coludidos con la delincuencia, y no nada más alcaldes, gobernadores también. Y ahí radica el problema y el círculo vicioso, porque nunca acaba, querido Luis. Al final de cuentas, estamos en varias regiones del país en un estado fallido, en un lugar en donde quien gobierna es el crimen organizado, o peor aún, hay un gobierno en pugna, pero no vía las urnas, sino vía los cárteles, vía los balazos, vía los plomazos, vía la violencia, vía los secuestrados, los levantados. Y me encanta cómo lo dices, o sea, porque hay lugares donde no hay, pero ni un atisbo de legalidad, y otros lugares que podrían pues contarse como ciertos ejemplos del país. ¿Notas algunos en particular, Juan? ¿Cuáles serían, digamos, los estados en donde hay foco verde, en donde la cosa está un poco más calmada, en donde podríamos hablar de una garantía de cierta seguridad? Hay muchos en foco rojo, no sé si sea el 50, el 70, el 80 o el 30% del país, pero lo cierto es que hay muchísimo foco rojo, pero ¿también hay foco verde? Sí, hay foco verde. Yucatán es un ejemplo. Campeche es un ejemplo. Querétaro es un ejemplo. Nuevo León está pasando de amarillo a verde, y también es interesante decirlo, hay un gran esfuerzo por parte del gobierno de Nuevo León, me refiero a nivel estatal y a nivel municipal. Claro. O sea, han logrado coordinarse. Aquí hay un punto importante. O sea, sí son más estados los que están en problemas, la respuesta definitiva y clara es sí. También habrá que entender la posición geográfica de esos estados, es decir, jamás podemos comparar a Guerrero con Yucatán. Jamás podríamos comparar a Querétaro con Tamaulipas. Claro. Lo difícil que es la frontera de Tamaulipas, lo estratégico que es. Lo mismo sucede en Baja California. Tijuana, otra vez, un lugar incendiado. No, sí son menos los estados que tienen luz verde. Y son estados que han logrado entender que cuando ha habido un esfuerzo para recuperar espacios, Luis, que esto es bien importante decirlo, es decir, el gobierno federal en diferentes años, en diferentes momentos, en este gobierno hay que reconocerlo, han recuperado espacios, por ejemplo, Fuerzas Armadas, se los entregan a los civiles y los vuelven a perder. Entonces, eso, cuando un estado lo entiende, de que no debe de perder el espacio que se le recupera y que no puede estar en manos de la delincuencia, es un estado que puede tener un progreso. Desafortunadamente son los menos que los más. Tendrá que ver un poco, Juan, y sé que esto corresponde más a un análisis socioeconómico, a un análisis inclusive político, pero tendrá que ver el asunto de las oportunidades. Empecemos con el caso Guerrero. Un chavo que le quiere echar muchas ganas en Guerrero probablemente va a tener como futuro el crimen organizado. En el echaleganismo, en la meritocracia, pues ¿en dónde terminas si vives en una zona extremadamente acotada por el crimen organizado? Quizá pues la aspiración es justamente el narco, y no quiero ser simplista ni frívolo, pero pues para poner un ejemplo que podamos entender todos, un joven, insisto, de 15 años tendrá un futuro bien distinto solamente por el origen en la zona caliente de Guerrero que en San Juan del Río, Querétaro, por ejemplo.
Completamente de acuerdo, se vuelven semilleros esos lugares muy focalizados, muy estudiados, donde sí, efectivamente, un joven, una mujer, un hombre no tienen las oportunidades que pueden tener a otro lado. Sin embargo, también hay un fenómeno social muy importante analizar, Luis, que es esta subcultura de la delincuencia, la subcultura del crimen, que sí está logrando poder impactar a muchos jóvenes. Es decir, ya no estoy entrando a la delincuencia solamente porque no tengo oportunidades de otras cosas, sino porque es lo que quiero hacer. Preferir vivir unos años como rey, Claro. toda mi vida como buey, dice el refrán mexicano. Y esto es un problema importante, es decir, si tienes una corriente cultural en formas de vestir, en formas de hablar, en música, en televisión, en redes sociales, que cree ese joven, y lo digo con respeto, soy descriptivo, no ofensivo, cree ese joven que ese es el camino correcto, es decir, ser criminal y empoderarse con esto. Y si a eso le sumamos lo que bien mencionas, de que no tienen oportunidades, pues es una combinación perfecta para volverse el semillero de capital humano para la delincuencia, y eso es terrible. Ahí están los casos. Claro, déjame entrar aquí en problemas, querido Juan, ya ves que casi no me gusta, pero déjame entrar aquí en problemas porque ¿qué está mal? O sea, ¿es la narcocultura la que hace narcos o la narcocultura existe porque hay narcos? O sea, porque al final uno como creador, como artista, pues escribe o hace arte de lo que está viviendo. Pero ese mismo arte termina por influir en contra de estas personas. Y utilizo el término arte sin querer ser estricto ni tampoco quisquilloso, ¿no? En el término podrá o no gustarnos, pero pues Peso Pluma hace algo parecido a música y pues ahí está, ¿no? ¿Eso es lo que está generando más violencia o más bien estos fenómenos como los correos belicones y todo este asunto se dan por tanta violencia que hay alrededor? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No, definitivamente es primero el propio efecto real, es decir, delincuencia organizada en la calle. Claro. De delincuencia organizada que ya a la gente ya se le olvidó, pero una delincuencia que no existía en ciudades. Eran grupos delictivos que no convivían con la sociedad, que no se mezclaban con la sociedad, y desde hace por lo menos 18 o 20 años eso sí está pasando. Entonces, claro que esto te va a generar la necesidad de fomentar una cultura musical, como bien lo dices, artística, formas de hablar, que empoderan al joven. Luis, hagamos este ejercicio interesante, como dices tú, vamos a ponerlo difícil. Tú ibas a un pueblo antes del norte del país y tenían una forma de ser y de vestir. Ibas a un pueblo de occidente y tenían otra forma de ser y de vestir que se identificaban localmente, eran un sentido de orgullo y pertenencia. Hoy no. Hoy encontramos que pueda traer una bolsita en el pecho, que trae su gorra, que las muchachas también intentando empoderarse, intentando participar. Insisto, la moda no la generalidad. Esta moda quienes están ahí y quien lo quiere hacer. Pero pues de que está. Mencionas algo que me brincó y, te soy franco, me genera un escalofrío. Las ciudades. Y no se trata del tema de que haya una narcocultura apropiándose de las ciudades o apropiándose ya del entorno urbano, porque pues eso es algo que está sucediendo. Lo que me preocupa es que ahora vemos más acción en las ciudades, Juan. Dos casos, Toluca, el caso de los colgados en Toluca, no en el sur del Estado de México, ahí pegado hacia Guerrero o hacia otros lados, no, en Toluca, a 40 minutos de la capital de la República. Y lo que pasó el día de ayer en Jalisco, me parece de franca alarma. No sé si recuerdas si había sucedido algo así en donde estallara un automóvil, un vehículo, y que hicieran esta emboscada contra un vehículo, pero a lo mejor me equivoco en mi lectura, sin un objetivo claro. Es decir, no voy contra el comandante X, contra el policía Y, sino lo que quiero es que vuele
el vehículo, en este caso de la Fiscalía de Jalisco, a unos kilómetros de la capital de Jalisco también. El paso a las ciudades, a las capitales, Juan, ¿cómo ves eso del narco, del crimen? El paso a las ciudades ya es una realidad, Luis, y es triste. Es triste y es de alarma. ¿Por qué? Porque finalmente nos volvimos también un país de consumo, por ejemplo, de drogas, pero también de un consumo de lo que es esta narcocultura. De que los jóvenes sanamente se puedan salir a divertir a un establecimiento, pero ¿por qué van a ir a escuchar esa música? ¿Por qué van a liberarse un poco por ahí? Eso está bien, eso es natural, eso es válido. Sin embargo, cuando encuentras que tienes un gran mercado, por ejemplo, de drogas, de trata de personas, de piratería, de extorsión, que te va a dejar mucho más en una ciudad grande, como podría ser Tlajomulco, Toluca, pues claro que hay que poner las alertas a las luces en alerta, claro, porque efectivamente ya llegó, y eso que genera violencia, deterioro económico, deterioro social, miedo en la gente. La última encuesta de victimización pues, que hace el INEGI, pues te vas para atrás del miedo que tiene la gente de vivir en su ciudad, del miedo que le da a la mamá que la hija vaya a la escuela en un transporte público por el miedo que la asalten, o que la violen, o que la secuestren. Porque aquí esta industria ha llegado a tal nivel, se sienten impunes. Aquí el sistema de justicia es el que también no funciona. No hay procuración de justicia, no hay persecución del delito en este país. Y el delincuente lo sabe, pero ya está en la ciudad. Es más, hoy una ranchería es más, quizá más segura, Luis, y esto es lo grave. Sí, claro. Que es donde encuentran su mercado. Ahora, había códigos. Hace mucho tiempo, en la famosa etapa de la Pax Narca, había códigos. Había ciertos códigos entre no meterse con mujeres, no meterse con niños, no vender drogas, donde había escuelas, llegó a ser hasta un código de antaño, de hace varias décadas. Pero también había en ese tiempo 1, 2, 3 cárteles hegemónicos, si acaso. Hoy lo vemos totalmente escisionado, atomizado. Hay muchos grupos criminales con gran poder de fuego en gran parte de la República. Se ve difícil que alguien pudiera pensar regresar a una Pax Narca. ¿Cómo se puede controlar esto si son fines tan distintos como puede ser desde la extorsión y la trata de personas al tráfico de armas y el tráfico de drogas? Y son tantos cárteles, tantas escisiones, tantos grupos con un poder de fuego importante. A lo mejor no todos tienen el del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero todos tienen armas largas. Gran parte de ellos pueden utilizar escopetas o fusiles o armamento tipo Barrett para tumbar, inclusive hasta helicópteros. ¿Cómo controlas este asunto siendo tan complejo? O sea, hay quien lo quiere ver muy sencillo. Alguien hasta proponía, pues contraten al grupo Wagner, ¿no? Tráiganse al grupo Wagner de Rusia. Pues sí, pero es que... El buen Javier Tejado. El buen Javier Tejado, el que le mandamos un abrazo ahí en su columna en el Universal. Un fuerte abrazo, Javier. Pero oye, ¿a poco sí se podría hacer de alguna otra manera, siendo que son tan distintos los cárteles y los grupos criminales entre sí? No, de hecho, soluciones sí las hay. Aquí el problema es voluntad. Aquí el problema es no politizar la seguridad. Aquí el problema es la división que debe de existir verdaderamente radical, en que bajo ninguna circunstancia un grupo criminal te puede influir en una elección, te puede influir en la administración pública. Y esto lo vemos. O sea, a ver, ahí está el video del líder de los Saldillos sentado con la alcaldesa de Chilpancingo, la alcaldesa de la capital Norma de Guerrero. Entonces, se vuelve verdaderamente complejo, pero sí soluciones hay. Insisto, Luis, y no es una respuesta simplona, porque bueno, el problema no es sencillo de resolver, pero si existiera la voluntad, si los gobernantes entendieran que hoy la principal demanda ciudadana es seguridad y llevarlo como bandera político-electoral a cumplirla, claro. Quien haga eso va a ganar lo que quiera, Luis, me refiero electoralmente, porque le vas a devolver la paz a la gente que hoy no tiene.
y que hoy te lo exige y que no encuentra ninguna respuesta por parte de la autoridad, que le da más miedo a un policía o el mismo miedo a un policía que a un delincuente, que en algunas partes del país A es los lo policías, mismo. a la Guardia Nacional, lo hemos hablado, Juan, en mesas un poco más especializadas de pronto en torno a la militarización o no militarización, o si hay demasiado poder de las Fuerzas Armadas o no. Lo cierto es que hoy a la gente le vale cacahuate si es la Guardia Nacional, si son militares, si son los marinos, si es la Policía Federal, si es la Policía Estatal, si es la municipal, si es Superman, es Batman o es el que tú quieras. Lo que le surge es una solución. Y de ahí aprovecho para preguntarte, porque pues ahí hay algunas propuestas. Una, particularmente la de Ebrard, acaba de salir hace unos días, Ángel, avanzadas técnicas de geolocalización, una cosa por el estilo. La neta siento medio forzado el acrónimo ahí electoralmente hablando. Entiendo el fin marquetero, pero bueno, ¿funciona? ¿Cómo ves esta propuesta que salió por ahí? ¿O es más para pues, echar agua al molino y para tratar de meterte en la narrativa? ¿Ves a los políticos, a los aspirantes de cualquier lado, oficialistas y opositores, tomando en serio este flagelo, esta bronca? No. Y no porque, bueno, en descargo de Marcelo Ebrard, pues él por lo menos ya fue secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Sí, claro. Algo sabe, algo entiende. Pero no, hay un gran desconocimiento de la parte de seguridad. Te digo, creen quienes quieren llegar a esta posición presidencial, gobernaturas, diputaciones, y finalmente son representantes populares. No tienen ni idea. La propia propuesta de Marcelo Ebrard, pues que a pesar de que la tecnología es hoy lo importante para poder enfrentar la inseguridad, pero nada más México tiene un problema que se llama interconexión, una red nacional de radiofrecuencia que está vencida, que había que haber actualizado a principios de este sexenio, con lo cual hoy pues la policía municipal no se puede comunicar con la policía estatal, y la policía estatal no se puede comunicar con las fuerzas federales, a menos de que agarren un celular que puede estar invadido o bloqueado. Te detengo un segundo, Juan, perdón, te detengo un segundo. ¿No tenemos la frecuencia? O sea, ¿no se actualizó? El Sistema Nacional de Radiofrecuencia existe, pero no está actualizado. ¿Así de fregados estamos? Es que me sorprende, o sea, perdóname, Juan, es que estoy viendo lo que está pasando, los asaltos, todo, y no tenemos ni siquiera el sistema de radiofrecuencia, no se actualizó. No, o sea, un policía municipal que pide apoyo porque los están balaceando, pues la estatal no lo escucha. Lo hace por celular. Y mejor agarran el celular y hablan, pero el celular te lo puede intervenir alguien. No hay muchos lugares donde haya frecuencia celular. Mejor mandas un WhatsApp. Entonces, este tema de Ángel, pues le falta. Qué cosa, es un gran dato que creo que no lo tenemos todos en el radar, que lo tienen ustedes como especialistas, quienes saben del tema, pero que no está ahí en el radar. Oye, finalmente, Juan, quiero preguntarte algo, y no quiero ser ave de mal agüero, pero lo que acabamos de ver en Guerrero, a los ardillos utilizando la base social, miles de personas que sacan a la calle a bloquear una carretera, a secuestrar a 13 funcionarios públicos, de ellos 5 guardias nacionales, si no me equivoco, y otros 5 policías estatales. Y es el pueblo bueno y sabio que ahí está reaccionando a la orden de quien realmente manda en el lugar, que son pues, los ardillos, el topo particularmente. ¿Qué nos impide que si ya están utilizando esa base social, la han utilizado durante mucho tiempo, dado lo que acaba de pasar en Jalisco, empecemos a ver otro tipo de presiones del crimen organizado? Y voy, claro, a los atentados civiles, a lo que ya hemos visto en Colombia, por ejemplo, a crimen organizado que ataca ya contra inocentes sin importar nada más que quemar la plaza, más que generar presión gubernamental. ¿Estamos cerca de ese punto o no? Yo creo que no, Luis. Los grupos criminales, pues pones un ejemplo muy bueno, muy coyuntural, que es el de los ardillos. No, saben que esa parte no puede ser, es decir, es la presión que yo le voy a dar al gobierno, porque en este caso, aparentemente, el gobierno no me está cumpliendo lo que me prometió. Por eso, acuérdate de esos cuerpos
perdón, de esas cabezas que aparecieron muy cerca del Palacio Municipal de Chilpancingo, donde este hombre está amenazando. A ver, alcalde, hicimos un desayuno, no ha llegado el segundo, no estás cumpliendo acuerdos y me voy a ir ante ti, autoridad. Esto conllevará que verdaderamente hay una afectación general a la sociedad. Lo veo difícil, porque también no son tontos. La parte interesante de los grupos criminales mexicanos, que es un caso de estudio para muchos criminólogos, para muchos sistemas policiales y de investigación, es ese, que saben que cuando vas a tocar ya a esa población, la cosa puede cambiar. Porque finalmente el gobierno federal de este país, el actual y el pasado y el otro pasado, sí tenían la manera de responder, y tiene la manera de responder ante una situación como esta. Que nadie desea, porque entonces sí, ya va a ser uso legal de fuerza y violencia, afectación a la ciudadanía. Pero los grupos criminales no andan en eso, no necesitan hacerlo, que aparte podría ser más grave. El grupo criminal sabe que su enfrentamiento es con la autoridad porque no le cumple, no porque lo persiga. Y con esto creo que deja un problema muy grande, Luis, al análisis y a la opinión de tu auditorio. O sea, no los enfrentan, no están en contra del gobierno porque el gobierno los está enfrentando y los está apabullando, no, sino porque los gobiernos estatales, municipales, no les cumplieron. Ya hay en algo muy grave. Juan Ibarrola, te aprecio muchísimo que nos hayas regalado hoy estos minutos aquí en Contracara. Te mandamos un abrazo, muy buenas noches y ojalá que la cosa vaya calmando, ojalá que esta violencia amaine, aunque pues la verdad no se ve en el panorama, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico para los próximos meses, particularmente en medio de una contienda electoral en donde parece que pues esto ya se ha tomado como algo normal, Juan? Negar la violencia en las elecciones, lo vimos en el 18, lo vimos en el 21. Entonces, muy difícil poder pronosticar que no va a haber violencia, querido Luis. Y es muy triste, porque unas elecciones, un proceso democrático, una vida democrática como la que tenemos no puede estar manchada por sangre. Un abrazo, gracias. Es Juan Ibarrola. Muy buenas noches. Otro para ti. Gracias. Bueno, y también es muy importante qué se está haciendo desde la academia, qué se está haciendo desde la investigación universitaria, cuando nos damos cuenta de esto que parece un Estado fallido, o que es un Estado fallido. Yo recuerdo que me decían en la prepa, cuando hablábamos del contrato social y todas estas cosas, que uno cedía parte de su libertad con la finalidad de que el Estado te garantizara ciertas cuestiones, una de ellas fundamental, la seguridad. Le aprecio mucho al profesor Javier Oliva, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, que me tome esta llamada y esta videollamada aquí en Heraldo, en Contracara. Gracias Javier. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Luis, bien. Se ve que tuviste buenos maestros, porque te acuerdas muy bien de las tesis centrales del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. De Rousseau, ¿cómo no? Sí, y además de sus Emilio, y bueno, del tema de la educación y de tantas otras cosas que nos enseñaban en la preparatoria, Javier. Pero, pues entonces, ¿qué pasó? O sea, hay alguien que está fallando en este contrato social básico, ¿no? Bueno, sí, déjame seguir por la ruta académica, ya que así me hiciste el favor de presentarme, y es lo que soy. En el Leviatán, un libro clásico de la filosofía política, para comentarlo con nuestro teleauditorio, en la segunda parte, que se llama del Estado, allí se establece, cuando está surgiendo lo que hoy conocemos como el Estado contemporáneo, tiene dos responsabilidades: garantizar la unidad física, es decir, la unidad geográfica de la entidad, y por el otro, no menos importante, o a ese mismo nivel, garantizar la integridad personal, ¿no?, del ciudadano, la ciudadana, en aquel momento solamente el ciudadano, sí, claro, y su patrimonio, ¿no? Es decir, garantizar la integridad física frente a las agresiones de otros estados y garantizar la integridad patrimonial y la integridad personal del ciudadano. Es un libro de 1653, si no me falla la memoria, que es posible, pero sí es a mediados del siglo XVII, que desde entonces es una responsabilidad estructural del Estado, de la fuerza del Estado y del marco jurídico del mismo,
Luis, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, Javier, es un honor tenerte aquí, de verdad. Y yo quiero preguntarte cómo ves este panorama. A mí me preocupa muchísimo, y lo hemos platicado a lo largo de esta noche, que una semana como esta es una semana normal ya en México. Y me voy rápidamente con algunos hechos. Lo que ha sucedido en Toluca cuando grupos antagónicos en la central de abastos incendian en la central de abastos, terminan matando a 9. Por cierto, los matan primero a balazos y luego mueren calcinados, entre ellos 3 menores de edad. En Colima, los jueces ya de plano dijeron, vamos a hacer home office porque nos están matando. Mataron a 2 el domingo y luego asesinan a otro abogado apenas el pasado lunes. Jalisco, ¿qué decirlo? Es la última nota, ¿no? Una bomba, una mina de tierra, como la que se usa en las guerras, es puesta en una emboscada, una celada contra elementos de la Fiscalía. Y en Michoacán, pues lo de siempre, utilizando drones para enviar explosivos. Guerrero, bueno, un polvorín que a lo mejor fue la causa de que estuviéramos hablando del tema de violencia, porque pues vimos estas imágenes que ya tenía un rato que no veíamos en un bloqueo en la autopista del Sol. Pero a mí esto me huele de pronto una especie de estado fallido. Creo que esto no es normal, o sí es normal y yo estoy exagerando, Javier. No, desde luego que no es normal, y sobre todo menos en un país donde tenemos, desde mi punto de vista, una democracia como procedimiento de selección de gobernantes consolidada. Tenemos alternancias, 3 alternancias en menos de 20 años. PAN, PRI, Morena, ¿no? Uh-huh. Esto nos habla de una ciudadanía y de instituciones y de organizaciones políticas, los partidos, que confían en el proceso electoral. Entonces, esto es lo primero que hay que decir. Pero una cosa es la democracia como procedimiento de selección de gobernantes y otra cosa es la democracia como condición de paz y desarrollo en la vida cotidiana de una sociedad. Y es justamente el problema que nosotros estamos enfrentando, Luis, como bien apuntas, en algunas entidades y dentro de algunas entidades marcadamente en algunas regiones. Desde luego que no es normal. Yo quisiera agregar en el tema de los coches bomba, pues lo que sucedió en Huetamo hace 15 días, donde una unidad del ejército mexicano pasa por encima de una mina hechiza y son heridos 4 elementos de gravedad en sus extremidades inferiores. Y todavía más recientemente, un muy lamentable acontecimiento en donde mediante una llamada de engaño al 911, 10 elementos de la Guardia Nacional acuden porque les habían dicho que en un carro habían encontrado restos o cuerpos al interior de ese vehículo, y resulta que activan una bomba a distancia, ¿no? Y lamentablemente de los 10 heridos de la Guardia Nacional, uno ya falleció. Entonces tenemos yo el domingo precisamente desafortunadamente escribí sobre este tema, y lo digo desafortunadamente con toda sinceridad, porque mi artículo se llamó La tecnología al servicio del crimen. Entonces, bueno, tú bien apuntabas en la introducción de esta oportunidad, y gracias nuevamente, Luis, a ti y a Heraldo TV. Bueno, tenemos precisamente no solamente la disponibilidad en cualquier tienda donde se puedan adquirir estos productos, sino además la técnica y la capacidad para poderlos fabricar, ¿no? Y activarlos, ¿no? Entonces tenemos estas minas antipersonas, que así se les desconoce en el argot militar. Tenemos la utilización de drones para arrojar explosivos en la población abierta o en instalaciones de seguridad a nivel municipal, estatal e incluso federal en algunos casos. Y bueno, pues evidentemente el mensaje es triple, ¿no? Por un lado, pues evidentemente a sus enemigos mostrarles de lo que son capaces con la tecnología y a quienes están demostrando que pueden desafiar. Segundo, pues evidentemente a las propias autoridades en cualquiera de los ámbitos de gobierno, de lo que están dispuestos a hacer para preservar sus ámbitos de influencia y de ganancia. Y por el otro lado, un mensaje de intimidación claramente dirigido a la sociedad, y sabemos que en términos incluso de la psicología conductista, pues el miedo paraliza, ¿no? El miedo lo que es detener las actividades, y en este caso productivas. Luis, este es mi primer comentario. México es un país extremadamente complejo en algunas cosas, y somos muy dados a vernos el ombligo.
no sé si de verdad vamos a tener que descubrir el hilo negro o si podríamos tomar ejemplos de otras naciones a las que les ha pasado algo similar y han tratado de resolverlo. Entiendo que cada caso es muy particular y que el de México es particularísimo, además, teniendo la cantidad de grupos criminales que tenemos con objetivos bien distintos, porque no es lo mismo el que está tratando de mover fentanilo que el que cocaína, que el que personas, que el que se dedica a la extorsión, que el cobro de derecho de piso, que el de los secuestros, etcétera. O sea, hay una pluralidad y un mosaico muy interesante de criminales aquí, en torno además a una impunidad imperante. ¿Cómo se soluciona? Y sé que no hay una respuesta fácil. Los políticos quisieran una respuesta fácil y nos van a prometer una respuesta fácil. Pero ¿cómo se soluciona? ¿A quién le ha pasado algo similar? ¿Dónde vemos luz, Javier? Bueno, yo académicamente hablando, estudio dos casos nacionales. Uno es el de Italia y otro es el de Colombia, que en distintas formas se han visto asoladas las sociedades por décadas por el crimen organizado. Y su vinculación, en algunos casos locales, tanto en Italia como en Colombia, con la protección del poder político local. Esto es una de las enseñanzas que podemos encontrar. Lamentablemente, lo más avanzado que tenemos son los protocolos de Palermo del año 2000. Palermo como capital, ciudad capital de Sicilia, y una sociedad severamente a la fecha castigada por la actividad criminal, en donde pues precisamente lo que se plantea allí es pues que también la sociedad tiene una parte importante de la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo la antimúsica perfectamente reprobable de los corridos tumbados, creo que así se llaman. Y el belicón. Que me parece una aberración por la forma en la que abordan la violencia machista, la apología al crimen, la forma de faltarle al respeto a la autoridad. Bueno, pues entonces también hasta qué punto también le estamos dando normalidad e inclusión en nuestras actividades cotidianas a este tipo de expresiones que corroen los sistemas sociales. Es decir, en los estudios que hay en los dos casos nacionales que yo señalo, pues desde luego que hay cierta responsabilidad de la propia sociedad, sea por miedo, por amenazas o por complicidad, ¿no? Vimos el caso de Guerrero, en donde un senador con licencia tremendamente irresponsable, como es Félix Salgado Macedonio, diciendo que se trataba de una manifestación de un movimiento social bueno, incluso llega a utilizar este calificativo, y minutos después, no más, el presidente de la República y la secretaria de Seguridad señalaron que la movilización estaba claramente auspiciada por una organización criminal. La cuestión es que pues pertenecen al mismo partido, y desde luego el presidente de la República en ese sentido pues tiene una función muy importante en la conducción de la política pública, Luis. Ese es mi segundo comentario. Me llamó la atención este asunto de la cultura. Lo platicábamos hace un rato también con Juan Ibarrola. La antimúsica le llamas, y es muy interesante el tema, porque yo te preguntaría, Javier, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? La música o la creación, al final de cuentas, el argumento es, hacemos esto pues porque este es el entorno, hago esto pues porque es lo que hay. Un muchacho, lo comparábamos, que nace en Guerrero, pues es muy distinto a un muchacho que nace en San Juan del Río, Querétaro, por ejemplo, o alguien que está rodeado del crimen organizado, que ve que quien sale adelante pues son los narcos, no necesariamente los quienes estudian o los profesionistas o los empresarios. En un país como este, ¿quién tiene la culpa? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Es la canción la que crea narcos o los narcos y el ambiente lo que crean esa canción? Sí, lo que pasa es que hay posturas muy superficiales, y lo digo con toda apertura, y claramente, de algunos comentaristas o analistas, dicen, bueno, es que están igual que los corridos de la Revolución Mexicana. A ver, la Revolución Mexicana era un asunto de... Sí, claro. Por supuesto, ¿no? Ajá. Y no me puedes decir que corridos como los, y con todo lo que voy a decir que puede resultar muy polémico, pues sí tienes a los Tigres del Norte, pero hacen claramente apología del delito. Pero los Tigres del Norte con Camelia la Tejana no es lo mismo, con todo respeto, que lo que está haciendo en estos momentos Peso Pluma con algunas canciones como La Chapiza.
Ajá, o sea, que habla de los que pican y de pura violencia, no sé, o sea, como al menos te cuentan una historia, los Tigres del Norte, caray. Sí, bueno, yo hablo de los Tigres del Norte, pero a mí lo que me parece ya francamente inexplicable es que personas que pretenden hacer música como Peso Pluma, pues gocen de esta enorme y abierta popularidad, ¿no? Entonces, nosotros Mundial, como por ciudadanos, cierto. ¿sí? ¿Qué estamos dispuestos a ceder? Ajá. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a no reproducir? Porque si en esas circunstancias todo se lo dejamos a la autoridad y todo se lo dejamos a los soldados y a los policías y Claro. a los ministerios públicos que hagan lo que tengan que hacer, mientras yo no estoy dispuesto como ciudadanía a ceder en nada de mis libertades o mi ejercicio en la selección de la música que me gusta consumir, porque si a esas vamos, pues entonces yo quiero poner el ejemplo de Italia, en donde se aplicaron medidas muy serias, muy restrictivas, para evitar que todas estas prácticas criminales se convirtieran en un estilo de vida al final dentro de la propia sociedad. A mí me parece que en ese sentido, pues es importante que nosotros observemos, ¿no? Y como lo estamos viendo ahora, Luis, lo que sucede, si imaginemos una democracia consolidada como la nuestra o como puede ser la italiana o la alemana, porque claro que estamos a ese nivel de comparación en términos de institucionalidad. Y bueno, en esas sociedades, claro que quien se dedica a la actividad criminal no tiene ningún futuro. Es decir, quien se dedica a la actividad criminal no tiene final feliz. Oye, ¿no? En la cárcel lo termina muerto. Claro, y creo que es fundamental ahí ver lo que han hecho otros países. Hablamos de la cultura, pero déjame cerrar con estos otros temas que también son súper importantes. ¿Qué me dices del asunto de la impunidad? En este país puedes hacer lo que quieras, difícilmente vas a ir al bote, es un sistema judicial pues portuguesco, todo es lento, es ultra corrupto. ¿Qué tanta responsabilidad hay en que pues probablemente no te vaya a pasar nada o la justicia que te llegue en el caso criminal pues vaya a ser de los mismos criminales, no necesariamente del Estado? Yo le llamo la pedagogía de la impunidad, desde hace mucho. Te pongo un caso que a mí me parece paradigmático, ¿no? Ayer o antier, con un camión antimotines, de los que se les conocen como Rino, lo toman los manifestantes y lo proyectan contra las puertas de seguridad del gobierno estatal, y en el momento que yo sepa, que tú y yo estamos realizando esta entrevista en esta noche... No hay nadie detenido. Exacto, ya lo dijiste. Entonces... No hay nadie detenido cuando toman las casetas, no hay nadie detenido cuando asaltan a decenas de automovilistas, no hay nadie detenido cuando vandalizan el mobiliario urbano, sea en Guadalajara, Tijuana o Ciudad de México. Es decir, ¿dónde está el principio de autoridad? Pero cuando un ciudadano en lo individual es detenido ¿no? y entonces ahí sí se aplica todo el rigor de la ley y incluso hasta cierta violencia física, pero en esas circunstancias no vemos, en ese sentido no vemos, para empezar la autoridad local, Luis, pues no llega, ¿no? Entonces, sí me parece, como por ejemplo el video de la alcaldesa de Chilpancingo, que nos dicen que es circunstancial. Pues sí, yo no soy forense ni conozco esos temas, pero a mí me llamó la atención que en donde están sentados ella y los delincuentes, en el entorno ni una mesa está ocupada, ¿eh? Entonces así circunstancial como que no fue, ¿verdad? Como que dijeron, a ver, despejen el área, ¿no? Comensales, o a lo mejor no dejaron entrar a nadie, ¿no? No, y además ella desahogándose de temas complicados con su carrera política, acusando a la gobernadora de que le mete el pie, etcétera. O sea, pues estaba platicando y sabía con quién estaba platicando. La pregunta, Luis, es, ¿y quién grabó eso? Por supuesto. ¿Y quién lo distribuyó? ¿No? Curiosamente el narco, en este caso el líder de las ardillas, el señor Don Celso, pues nomás se le ve la espalda, ¿no? Dijo. Cosa curiosa. Estamos en donde yo, regresando a qué fue el huevo o la gallina, voy a responderte literalmente en 15 segundos. Es un proyecto y es un proceso de cambio que es de varias velocidades. O sea, no podemos ir solo a atender la problemática de la contención del crimen a través de la autoridad y las penas que merecen de cárcel, pero también por la otra es como lo plantea el presidente López Obrador, que no lo había hecho ningún presidente, hay que decirlo también, de atender las causas sociales. Claro. Pero claro, eso va a durar mucho tiempo, pero también se necesita, que es lo que le ha faltado a esta administración, atender de manera inmediata los desafíos que está planteando la actividad criminal, delincuencia organizada o común,
en estos momentos a la sociedad mexicana. Javier Oliva, te aprecio mucho que me hayas regalado estos minutos aquí en Contracara en esta noche. Y para cerrar, un comentario final rápidamente en torno al futuro. Nos estamos haciendo guajes, nos estamos haciendo mensos. Me gustaría decir otra cosa, pero pues es telenacional, entonces no se puede. Pero nos estamos haciendo. Y si seguimos haciéndonos, pues cada día es un día perdido. Pensando que nos pusiéramos a chambear en serio, a cambiar muchos de estos factores, tomando en cuenta lo que ha pasado en Italia, en Colombia, etcétera, esto no se resuelve en un sexenio, ¿no? Esto no se resuelve en poco tiempo. ¿Cómo ves las propuestas políticas hoy? Porque hay mucha politiquería en medio de tanta muerte. Sí, desafortunadamente coincide con el proceso electoral como cada 12 años con los Estados Unidos, la elección presidencial y de su Congreso junto con el nuestro, y esto pues evidentemente es una variable que genera ciertas perturbaciones que hay que tomarlo en cuenta en el análisis, pero tomando en consideración casos de otros países como los que mencioné, si hay la determinación y la voluntad política de hacerlo, desde mi punto de vista, un plazo razonable de 3 años es suficiente para poner las cosas en orden. Okay, sí, bueno, hay la determinación para hacerlo. Pues ojalá y ya estaremos analizando propuestas y nos das oportunidad de poder platicar. Claro, con mucho gusto. Mil gracias. Es Javier Oliva, el profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Mil gracias, Javier. Y gracias a usted por acompañarnos. Oiga, descanse, sueñe bonito. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Ya sé que le digo que sueñe bonito y le ando hablando de pura violencia, pero pues es lo que tenemos. En fin, relájese, sonría. Estamos vivos. Bye bye.